Así es que, ¿por qué no me ayudan a orar, hermanos? Y encomendémonos al Señor que nos dirija. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este maravilloso día que tú nos has regalado, Señor, por la vida. Gracias, oh Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor. Suplico, Señor, que nos bendigas ahora en este tiempo, que vamos a entrar en esta clase, viendo nuevamente la obra de tu Hijo amado Cristo Jesús. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, para poder comprender lo maravilloso que es esta clase. Bendice de manera especial a mis hermanos y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 15. Ya saben cuál es la lección que está asignada, la lección asignada para esta, la escritura asignada para esta lección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Quién puede leerla, hermanos? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que no dejen de repasar y de memorizar las citas bíblicas que estamos asignando para cada lección. Recuerden que al principio de las lecciones yo les dije que el propósito era que memorizáramos cada porción bíblica o cada versículos que se asignaban a las lecciones. ¿Okay? Entonces, el propósito es que podamos nosotros ir memorizando parte de la Biblia, y el versículo o la cita bíblica que se asignó para esta lección, la obra de Cristo, es esta, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ya hemos nosotros dado aproximadamente como 12 clases de esta lección, y yo creo que ya para ese tiempo la mayoría de nosotros tendría que saber de memoria esta cita bíblica, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Nos quedan aproximadamente una clase más para cerrar ya esta lección y así adentrarnos a la lección siguiente, que es la salvación. ¿Okay? Entonces, vamos a repetir un poco de lo que aprendimos la clase pasada. ¿Quién se recuerda, hermanos? Yo sé que el domingo pasado no estuvimos aquí por motivo del misionero que vino, pero hace 2 domingos, ¿quién se recuerda lo último que vimos? Algo que tocamos en esa clase y que se les quedó ahí, que dijeron, wow, con esto me quedo. ¿Algo que recuerdan? Los sacrificios que se hacían para los sacrificios de los levíticos, los holocaustos y todo eso que presentaban. Sí, y recuerden que la clase pasada dijimos que Cristo cumplió, que fue el Cordero de Dios, y que Él cumplió la doble función de los machos cabríos, y nosotros dijimos que Cristo fue el Cordero perfecto, que sobre Él los pecados de su pueblo fueron puestos cuando estuvo en la cruz, y vimos nosotros cómo Él cumplió realmente aquellas figuras, aquellas sombras del Antiguo Testamento con la institución de Levítica, ¿verdad? Cuando se le traía al sacerdote el cordero en el día de la expiación. ¿Recuerda cómo se llama el día de la expiación? El Yom Kippur. Nosotros ya vimos todo eso, el Yom Kippur. Y se le traía, ¿verdad? El cordero, uno de los machos cabríos, al sacerdote, y el sacerdote ponía sus manos, y entonces eso simbolizaba que los pecados, ¿verdad?, del pueblo estaban siendo traspasados a ese animal, y se echaba fuera del campamento el macho cabrío, ¿verdad?
Pero el otro macho cabrío era el que iba a ser degollado. Recuerdan que nosotros hablamos de que se echaba suerte, ¿verdad? Para cuál de los dos machos cabríos iba a ser soltado al desierto y cuál iba a ser degollado, ¿verdad? Y nosotros dijimos que Cristo no solamente cumplió todas estas cosas que apuntaban al verdadero sacrificio, ¿verdad? Como se echó suerte sobre vestimenta de Cristo. También Él cumplió la función del macho cabrío, que se le ponían las manos en su cabeza y eso simbolizaba que los pecados del pueblo estaban siendo transferidos a Cristo, ¿verdad? Entonces Él cumplió con eso, pero también Él cumplió la otra función del otro macho cabrío, porque Él fue muerto, Él fue crucificado, Él pagó por nuestros pecados, su sangre fue derramada, así que nosotros vimos todo eso, ¿ok? Ahora, antes de que se me olvide, recordemos, que nosotros también vimos acerca de lo que es la justicia de Cristo siendo transferida a nosotros, ¿ok? Ya nosotros vimos todo eso, ¿ok? Cómo nosotros somos justificados ante Dios, cómo Dios nos ve ahora cuando la persona pone su fe en Cristo, cuando se presenta una persona ante Dios en el nombre de Cristo. Dijimos que ya no está nuestra justicia presente ante el Padre, sino que está la justicia de Cristo, y eso hace que nuestro Padre, que Dios, nos vea como perfectos, ¿ok? Por la justicia de Cristo, ¿ok? Ahora, hermanos, vamos a nosotros tocar en esta mañana lo que es la resurrección de Cristo, ¿ok? La resurrección de Cristo. Importantísimo que nosotros nos expongamos a este tema, ¿ok? ¿Por qué es sumamente importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué ustedes piensan? Porque sin la resurrección vana es nuestra fe. Vamos a buscar a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer, alguien que lee el pasaje del versículo 1 al 7, para ver lo que es la resurrección, para ir entrando en este tema. Lucas 24, del 1 al 7. ¿Quién lo puede leer? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se apareció junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al 7, ¿verdad? Al 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Hermanos, esto es la base de nuestra fe. Esto es la base de nuestra fe. Este es el fundamento, ¿ok?, de lo que hacemos y de a quién seguimos, ¿ok? La resurrección de Cristo. Ahora, nosotros vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 14 y 17, porque ahí el apóstol Pablo nos recuerda que si Cristo no resucitó, entonces vana es todo lo que hacemos, vana es nuestra fe, vana es todo lo que hacemos, vano es nuestra reunión, no tiene sentido si no creemos que Cristo resucitó, y si Él no resucitó, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Y de eso habla Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. ¿Quién lo puede leer?
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Pablo está diciendo, no solamente estamos siguiendo una falsedad si es que Cristo no resucitó, nos engañamos a nosotros mismos y también engañamos a otros y todavía estamos en pecado. Entonces, Pablo en unas palabras resumidas dice, todo es mentira. Entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? O sea, Pablo está tratando de señalar un hecho verdadero, que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó. Ahora, pensemos en la importancia de la resurrección, hermanos. Pensemos por un momento. Yo quiero que usted en estos instantes se imagine que usted no sabe nada acerca de lo que ya pasó con Cristo. Usted no sabe que Cristo ya resucitó. Ahora yo quiero que usted vea a este hombre Jesús que viene a este mundo y que comienza a decir una serie de cosas que realmente en aquel tiempo los judíos, ¿verdad? Se enojaban, porque Jesús vino a este mundo, un hombre diciendo, no solamente yo puedo perdonarte los pecados, no solamente yo soy el único camino para ir a Dios, no solamente yo tengo a mis ovejas, pero sino que yo mismo tengo poder para resucitar. Imagine a alguien que venga y diga, yo puedo tomar mi propia vida, yo puedo, me van a matar, pero yo puedo resucitar, yo tengo el poder de la vida y la muerte. O sea, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Ok? Cuando una persona está diciendo algo verdadero o algo falso, la Escritura nos apunta a que debemos nosotros juzgar a una persona que viene profetizando y diciendo yo vengo en nombre de Dios, o diciendo así dice Dios y se va a cumplir así y se va a cumplir así. Y recuerden, es más, vamos a leerla, vamos a Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 22. ¿Quién lo puede leer? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuera la tal cosa, ni viniera es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Exactamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Miren, esto no es nuevo. Cuando vino Cristo hablando, ¿ok? En nombre de Dios y hablando todas estas cosas que en un momento vamos a nosotros a recordar, esto no era algo nuevo. Ya venían personas hablando en nombre de Dios. Recuerden que en los tiempos de los jueces, ¿verdad? Se levantaban falsos profetas que decían, ok, yo vengo en nombre de Dios, Dios dice así y Dios dice así, que va a pasar esto, y no se cumplía. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprobar, o más bien, cómo Dios nos dice a nosotros que vamos a saber si el profeta venía de Dios? Bueno, si lo que dice se cumple, si lo que esa persona habló en nombre de Dios se cumple, quiere decir que entonces realmente venía de Dios. Entonces, conociendo eso, regresemos al tiempo de Jesús. ¿Y qué es lo que él estaba diciendo? ¿Qué es lo que él se adjudicaba a sí mismo? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 10, versículo
del 9 al 10, hermanos. Juan capítulo 10, versículos del 9 al 10. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Estas palabras que está declarando el Señor Jesucristo en los tiempos, en aquellos tiempos, hermanos, fue un escándalo. ¿Saben por qué? Porque Él se estaba adjudicando ser Dios mismo. Cuando dice yo soy, Él está tomando el nombre de Dios en el cual se reveló, ¿ok?, a Moisés como el gran yo soy. Y lo que hace el Señor Jesucristo cuando toma este nombre de Dios y se lo adjudica a Él, prácticamente está diciéndoles a los judíos, aquel que se reveló ante Moisés en la zarza ardiente, ese soy yo. ¿Ok? Él está diciendo, yo soy la puerta. Ahora, hermanos, en aquel tiempo también, bueno, Jesús les está hablando en una forma de alegoría, donde Él les pone una figura de un rebaño, les pone, para hacerlos entender, un cercado y una puerta. En aquel tiempo, los pastores, cuando pastoreaban sus ovejas, ¿ok?, hacían una puerta donde solamente por esa puerta podía el rebaño entrar y salir, ¿ok? No había 3, 4, 5 puertas, sino había una puerta. Bueno, lo que Cristo está diciendo con esta frase de yo soy la puerta, es prácticamente Él está diciendo, no hay ninguna otra forma de ir a Dios. Yo soy el único camino, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta realmente tendrá protección. El que entre por esta puerta tendrá protección. Esto era serio lo que el Señor Jesús estaba diciendo en aquel tiempo, ¿ok? Además de eso, Él dice que Él vino para dar vida. En abundancia. Y vida en abundancia, después dice otro, ¿verdad? Pero dice, Él vino para dar vida. Hermanos, los judíos y la audiencia de Jesús, créanme, entendieron perfectamente todo lo que Él estaba diciendo. Porque cuando Él dice, yo les doy vida, lo que Él estaba, los judíos entendieron que lo que Jesús está haciendo es está adjudicando con el mismo ser de Dios, que Él es Dios. Porque ¿quién es el único que puede dar vida sino Dios? ¿Quién es el único que puede dar vida sino Dios? Entonces, al escuchar los judíos y toda la audiencia, ¿verdad?, las palabras entendieron inmediatamente. Jesucristo dice, yo he venido para darles vida. Hermano, también cuando lo iban a apedrear, que le dijeron, ¿por cuál de estas cosas le dice el Señor Jesús, buenas te he hecho, me van a apedrear? Y ellos dicen, no te apedreamos por eso, sino por blasfemia, porque ellos entendían perfectamente el lugar que Él se estaba poniendo. Sí, es Juan 8:58. No sé la cita, Sí. pero dice por blasfemia. Por blasfemia. Te haces igual, siendo hombre te haces igual a Dios. Exactamente. Cuando el Señor Jesucristo dijo, muchas cosas yo he hecho, ¿verdad?, delante de ustedes, ¿por cuál de estas cosas ustedes me quieren apedrear? Y los judíos le respondieron, por buena obra no te estamos apedreando, pero sino que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Entonces su audiencia entendió perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, vamos a Juan 11:25, hermanos. Juan 11:25. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Nuevamente, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Eso es algo serio. O sea, para la audiencia que estaba escuchando eso, eso es algo serio. O sea, la resurrección, el pueblo judío entendía prácticamente al leer la Torá, a leer todo lo que son los profetas, ellos entendían que el único que puede resucitar es Dios, el único que puede dar vida es Dios, el único que puede quitarla es Dios. Aquí Cristo dice, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y la vida. Y lo vieron, hermano, cuando resucitó a Lázaro. Lo vieron y lo comprobaron y aún así ellos seguían. Es verdad, Juan 14:6. Vamos a buscar Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Jesús está aquí diciendo es que si Él es el camino, quiere decir que los otros caminos, ¿verdad? No conducen al Padre, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y que solamente se viene al Padre por Él. Entonces, al decir Él que Él es la verdad también, quiere decir que todas las otras cosas son mentiras, ¿verdad? Si yo le digo a usted, esta Biblia es color gris, y si la hermana Ibeliz me dice es azul, y si la hermana Blanca me dice es verde, y Enzo dice no, esa Biblia es color chocolate, ¿verdad? Pero no pueden ser todas verdades. Hay una verdad. Es gris, ¿verdad? No les vaya a pasar como me pasó en una ocasión a mí con una persona. Estábamos hablando y salió en el hablar, salió salió que estábamos hablando después de Dios y ya yo le dije, hay una verdad solamente, no puede ser todas verdades. Y él decía, no, es que tú estás mal. Todos son verdades. ¿Cómo va a ser eso? Le dije. Dice, sí, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad. Él tiene su verdad. Le dije, a ver, ¿este carro qué color es? No, pues blanco. Le dije, entonces, ¿yo te puedo decir que es color rojo? Dice, bueno, si tú crees que es rojo, es rojo. Pero ¿cómo va a ser rojo? Le dije, si está blanco. Dice, no, pero es que si tú crees esa verdad, puede ser rojo. Dije, ay, Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, Jesús afirmó ser el único camino y la única verdad. Vamos a Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hermanos, recuerden que estamos viendo ahora mismo todo lo que Jesús está diciendo antes, ¿ok? De su resurrección, ¿ok? Les dije, no quiero que piensen en Jesús, en el Jesús resucitado ya. Ahora veamos primeramente al Jesús que está en la tierra, que dijo todas estas cosas, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a validar todo lo que él está diciendo? Pues su resurrección. Pero ahora estamos viendo todo lo que él dijo antes de que él resucitara. Entonces él dice que él puede darnos la vida, él puede resucitarnos, ¿correcto? De acuerdo a este texto. Él está diciendo, yo les doy vida, yo puedo resucitarles, yo tengo el poder, yo soy el único camino. Algo serio en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra cita, Mateo 18:11. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se le había perdido. En coro. Oh, ¿sabe? No, está bien. Puedo decir un comentario, por ejemplo, hablamos de la Biblia, ¿verdad? Hay cosas, no sé si suena bien.
son espirituales, ¿verdad? En lo que es el Señor Jesucristo. Pero hablamos ahora de la verdad, por ejemplo, física, cuando en Mateo 27:62, los sacerdotes mandaron a cuidar la tumba, porque ellos dijeron, Él dijo que va a resucitar. Entonces ahí está una prueba, no solamente espiritual, sino una prueba física, de que no se podía ver la tumba, y pusieron guardias para que no, decían, para que sus discípulos no se lo roben, y bien que resucitó. Sí. So, físicamente sí resucitó, no lo estoy diciendo, sino podamos creer que realmente no, porque anteriormente él hablaba y no se podía cumplir la profecía en Isaías de 53, que iba a venir y que iba a ser golpeado, resucitado. Entonces, hasta que no se cumpliera eso, todavía estaríamos esperando al Señor Jesucristo para venir. Exactamente, no, y han surgido un montón, un sinnúmero de teorías, de cosas. Y miren, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo siempre ha sido atacado. La persona de Jesús, mire, usted puede dialogar bien con personas de otras religiones cuando solamente hablan de Dios, ¿ok? Dios, sin pero usted mete en la conversación la persona de Jesucristo y ahí ya se acabó. Bueno, y los testigos de Jehová hasta empiezan a, como saben, el diablo sabe que ese es el camino, empiezan a hablar de Jesucristo, pero cuando usted ya va a la mitad de la conversación, entonces ellos Le van cambian a sacando usted del camino hasta que se quedan con Jehová, Dios, sin mencionar a Jesucristo. O sea que es como tostándole la tortilla a la persona. Pues hay que tener cuidado, si no conocemos las denominaciones, mejor es no hablar con ellos para no confundirnos, Sí. porque ellos eso es lo que quieren. Y en el futuro, hermanos, ya que habló la hermana de eso, estamos pensando traer algunos estudios acerca de las otras de sectas y religiones, lo que creen, para que nosotros nos familiaricemos. A veces nosotros nos centramos aquí y no conocemos qué creen estas personas, qué creen este grupo, qué creen estas sectas. Yo creo que sería bueno que nosotros nos expongamos a eso, ¿ok? Porque aquí en Tony hermano está con Señor y así me hizo a mí. Y entonces empezó, pero ya cuando le profundizamos un poquito más, entonces me di cuenta que lo que no dijo testigo de Jehová. Entonces hay que tener cuidado y conocer bien las denominaciones para saber en quién hemos creído. Exactamente, sí. Yo a veces también creo que es como decía en la Biblia, donde dice que el pueblo padece por falta de conocimiento, no que no sepas, que no manteniéndonos, entendiendo, viendo las escrituras para que no nos confundamos. Sí. Porque si no, a veces yo he dicho, no importa que yo tenga 100 años en el Evangelio, eso no me hace cristiano, tengo que mantenerme leyendo y entendiendo. La palabra de Dios para mí, el Jesucristo, es tan simple, pero es tan difícil que la gente lo entienda porque es tan simple. Que no nos pide tanto. Sí, y mi deseo, hermanos, de verdad, Dios lo sabe, es que cada uno de ustedes se prepare teológicamente. Este es el propósito de estas lecciones, profundizar más, ¿verdad? No solamente ir por encima de algunas doctrinas, sino profundizar para que usted esté preparado, para que usted entienda lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, y usted tenga respuesta también que dar cuando, ya se llega el caso de que usted, pues, entabla una conversación con personas, usted ya está mejor preparado. Esa es la idea, hermanos, ¿ok? Vamos a buscar entonces Mateo 20, 18 al 19. Mateo 20, 18 al 19. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Wow, pensemos, recuerden, todavía no resucita. A este hombre Jesús está diciendo lo que va a pasarle. O sea, wow.
Está diciendo que será entregado en manos de hombres pecadores, lo van a crucificar, está diciendo que le van a dar muerte, pero al tercer día, él está diciendo todo eso. Escarneciéndolo. O sea, lo escarnecieron. Él les está diciendo lo terrible. Y antes de que suceda, por eso el Señor Jesucristo le dice, yo os digo esto antes de que suceda para que cuando suceda crean. Vamos a Lucas 24, 1 al 8. Ahí está ya, llegamos a la resurrección. Lucas 24, del 1 al 8. Un poco largo el texto, pero es necesario. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bien, hasta ahí. Ok, hermanos, sino también ahí cuando dice, acordaos en el versículo 6, acordaos de lo que os habló. ¿Qué fue lo que les habló? Bueno, la cita que leímos anteriormente, Mateo 20, 18, ¿verdad? De cuando el Señor Jesucristo les dijo lo que iba a suceder. Entonces aquí ya resucitó y está diciendo, acuérdense de lo que les habló, diciendo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Hermanos, la resurrección entonces comprueba la persona de Jesucristo, comprueba su misión, comprueba también que fue verdadero todo lo que Él les habló antes. Entonces quiere decir que realmente Él es quien dijo ser y sucederá lo que Él dijo que iba a suceder. Y además, concerniente a nuestra salvación, debemos nosotros considerar a la luz de la resurrección la verdad que Él nos dijo acerca de la salvación. ¿Y qué es lo que Él nos dijo acerca de la salvación? Bueno, que fuera de Él no hay salvación, que Él es el único camino, que hay una condenación para el hombre pecador, que hay salvación, Es eterno. que hay una vida eterna, que hay un juicio que viene. Todas esas cosas que Él habló antes de su resurrección. Ahora, yo les quiero llevar a ustedes a meditar, hermanos, en el hecho de los seguidores de Jesús o sus discípulos antes que sucediera la resurrección. Porque cuando estudiamos la resurrección y estudiamos la actitud de los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección, hermanos, usted va a encontrar una actitud totalmente diferente en los discípulos. Quiere decir que la resurrección impactó tanto en la vida de esos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida, a morir por la causa de Cristo. Por ejemplo, pensemos por un momento en la actitud de Pedro. Es más, vamos a regresar al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo está orando, y cuando vienen y lo apresan, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Corren. Ok, pensemos, no en la alarma, pero pensemos en esto, hermanos. Si los discípulos realmente hubieran entendido, pero seguros de que este era el Cristo, el Salvador, yo les aseguro que hubieran dado la vida ahí mismo. Pero ellos, después de la resurrección, entendieron, porque la resurrección valida todo lo que Cristo les dijo. ¿Ok?
La actitud de Pedro cuando Cristo fue arrestado y se lo llevaron y estaba siendo juzgado. ¿Qué es lo que hace Pedro? Lo niega. Sigue de lejos. Lo sigue de lejos, lo niega, ¿verdad? Es más, hasta maldice Pedro. Para que no lo confundan, porque se miraba tanto en el hablar de Pedro que él andaba con Cristo, ¿verdad? Se miraba, se escuchaba, se miraba. Es que una persona cuando comienza a andar con Cristo es diferente. Cuando una persona comienza a andar con el Señor es diferente. Cambia su corazón, su hablar, su actitud, todo. Y Pedro, cuando fue y lo siguió a Cristo y estaban ahí reunidos, una mujer le dijo: espera un momento, tú eres Un seguidor de él. uno de ellos. Tú hablas igualito que estos. Y entonces Pedro, con el temor, ¿qué es lo que hizo? Para que no lo conocieran, comenzó a negar, a maldecir con palabras malas. No, yo no lo conozco. No, yo no. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con los otros discípulos? Bueno, todos regresaron a su antiguo oficio. ¿Cuál era su antiguo oficio? Pecado. Andaban pescando. Es más, la actitud de ellos fue, ¿sabes qué? Se acabó todo. Se acabó, murió. No fue quien dijo ser. Cada quien vámonos a nuestra casa, regresemos a lo que antes sabíamos hacer. Regresaron a pescar y todo, ¿verdad? Otros estaban decepcionados de él. Por ejemplo, ¿se recuerdan de los discípulos del camino a Emaús, que estaban caminando y que le dijeron al Señor Jesús? No, nosotros realmente pensábamos que este era el que iba a libertar a Israel, pero ¿sabes qué? Estamos mal, nos confundimos, no era. ¿Por qué? Porque ellos querían o esperaban un libertador político, un libertador que los libertara del yugo y opresión de Roma. Entonces ellos dicen: se acabó, murió. No, pensábamos que este era el Salvador. Más bien iban tristes caminando en Maús, iban tristes ellos platicando las anécdotas entre ellos de lo que había sucedido. No que dijeran que no. No, sí dijeron que no, hermana. No, sí dijeron que no. Porque ellos dijeron: pensábamos que este iba a ser el que nos iba a libertar. Sí iban con duda. Sí, pero pues ¿qué dice el Señor? Insensatos Y tardos para creer. Entonces no creían. Cuando les dice que... entonces no creían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que vemos después de que se enteran que Cristo resucitó? Pues está la prueba en el día de Pentecostés, cuando ya Pedro habló, la diferencia de Pedro, la diferencia de la persona y el poder tan grande que le dio Dios al convertir más de 3,000 personas en una sola predicación. Es el cambio de una persona ya creyente, ya convencida. Exacto. Hermanos, pensemos en esto. ¿Quién de ustedes quiere dar la vida por algo que no es verdad, una mentira? Que nos reunamos y oye, vamos a que nos maten, nos torturen, nos crucifiquen, todo, vamos a decir esto y esto y lo otro. Hermano, ¿quién va a hacer eso? O sea, es imposible. Los discípulos sabían que se estaban enfrentando a un poder político realmente poderoso. Ellos sabían perfectamente, si ellos vieron lo que les pasó a su líder, ahora imagínense que no le iba a pasar a ellos. Pero cuando se enfrentan o se exponen a un Cristo resucitado, ellos entienden realmente: wow, este realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es quien nos dijo que era. Y ¿sabe qué? Por una verdad así, hermanos, damos la vida. ¿Por qué? Ahora entendemos, si Él es Dios el que da vida, bueno, aunque me maten, yo voy a tener vida. Si yo muero, Él dijo que me va a resucitar, entonces no importa, me va a resucitar. Si Él dijo que siguiéndolo a Él vamos a tener vida eterna, bueno, entonces sabes que yo lo sigo. Es verdad lo que Él dijo, porque la resurrección lo comprueba todo, ¿verdad? Y ahora, el caso más impactante para mí en lo personal, Pablo. Hermanos, Pablo. Miren, cuando usted estudia la vida de Pablo,
Es increíble cómo este hombre, de ser un odiador de la iglesia, perseguía a la iglesia, a todo el que se llamaba cristiano, vente para acá y vámonos para adentro, para el calabozo. Arrastraba a las personas de la sinagoga, los perseguía duramente, donde quiera. Él era celoso por su religión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando él está yendo hacia Damasco? Dice que iba respirando. Oh, dice que respiraba odio. Estos cristianos me la van a pagar. Bien enojado. ¿Y qué es lo Lo tumbó del caballo. Y se le apareció el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Ahí entonces este entendió: ¿quién eres, Señor? Yo soy ¿quién? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Pero ¿a quién? A la iglesia. Y cuando persiguen a la iglesia, está persiguiendo a Jesús. El que se meta con la iglesia se está metiendo con el Señor. Exacto. Entonces, dice el Señor Jesucristo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dice, le apareció ahí en el camino. Y desde ahí Pablo, mire, otro hombre. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que realmente Jesucristo, aquel que se le apareció, el resucitado, realmente, ese es quien dijo que era. Y desde ahí Pablo decidió ir en contra de todo la religión de los fariseos, de todo lo que enfrenta el cristianismo. Pablo ahí entregó su vida completamente, hermanos. Dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, dice Pablo. Y eso es. También Esteban, cuando lo apedrearon, se predicaba a los judíos, sabiendo que ya había matado a muchos cristianos. Exacto. Es que, hermanos, solamente un Cristo resucitado nos da esa valentía, esa verdad de saber que lo que estamos haciendo está comprobado que es verdad por un Cristo que resucitó, que no se quedó en la tumba. Eso a nosotros nos debe dar valentía para enfrentar todo tipo de situaciones, todo tipo de problemas, ¿verdad? Todo tipo de aflicción. Es uno de los grandes errores que tiene la Iglesia Católica, hermano, de que ellos creen que cada vez que dan la hostia Jesucristo muere y ahí es donde lo matan cada vez que va, pero ellos adoran un Dios que se muere a cada rato, que está muerto. El Dios que adoramos es un Dios vivo, Él resucitó. Amén. Él está a la diestra del Padre. Amén. O sea, yo creo que el católico, cuando entra a conocer esa realidad, tiene que ser convertido realmente, porque... Sí, hermana, es verdad. Mis queridos hermanos, se nos terminó el tiempo y perdónenme porque no acabé la clase. Yo les dije que el próximo domingo era la última, pero va a ser otra. Perdónenme, vamos a orar, encomendarnos a Dios para el resto del servicio y disfrutar un café y un pan ahí. Oremos. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo. Tus hijos que están reunidos aquí, Señor, suplico que los bendigas y te doy gracias, oh Dios, por esta verdad que nos estamos exponiendo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra fe y de todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Padre. Bendice el resto del servicio. Suplico que bendigas a los que estarán participando, Señor, de una manera especial. Y también suplico tu ayuda en la palabra que será presentada a tu pueblo, Señor, para gloria y honra tuya. Lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Tomemos café, hermanos.